Gracias, Alex. Por acá estamos para tratar un tema muy interesante en la sala. Diana Phil, por esta servidora, y nos acompaña como cada semana nuestra querida y estimada Wildania Peralta, psicóloga clínica, y el día de hoy vamos a tratar pues un tema que aborda una serie de Netflix que está top 10, señores. Diana, Bebé Reno, ¿lo has escuchado? Lo he escuchado, mas no lo he visto. Bueno, pues Wildania nos va a poner al día. Bienvenida. Muchísimas gracias, súper feliz de poder estar aquí con ustedes como cada lunes, muy contenta. Hoy vamos a hablar de la serie, ¿verdad? La miniserie. Bebé Reno es una miniserie que ha estado entre los tops del fin de semana, muchísima gente viéndola. Ha sido muy como que expuesta a nivel de redes sociales y es una serie escrita, dirigida y actuada por Richard Gatt, que es el protagonista. Él habla acerca de su experiencia, su propia experiencia de acoso con una mujer, o sea, de una mujer acosadora, y habla también acerca de su experiencia, sus sistemas de aprendizaje con el abuso, que es un abuso sexual en este caso, y de sustancias. Es una serie súper interesante porque aborda el tema del acoso de los hombres de un aspecto muy cercano. Y entonces él explica cómo él tiene esta historia de baja autoestima. Él mismo lo dice, mi autoestima es tan inexistente que yo permití que una mujer me acusara constantemente, y estoy parafraseando ahora lo que él decía. Y en este aspecto podemos explicar un poquito cómo la estructura de personalidad que él tenía lo llevó a ubicarse en estos espacios de falta de límites con los demás. Primero, la falta de límites, y en este sentido no estoy culpándolo a él de lo que pasó, sino explicando cuáles eran las variables que tal vez lo llevaron a él a este momento de tanto sufrimiento. Él tenía una autoestima muy baja, un sentido de inadecuación y una sensación de vergüenza personal que lo llevaba a no poder ponerse en lugares prioritarios en cuanto a sus relaciones interpersonales. Es decir, cada cosa que las personas le pedían, incluso él sacrificó relaciones o vínculos importantes, relaciones de pareja, temas con sus padres, con su ex suegra, para poder seguir en esta dinámica de acoso con esta mujer. Y en este sentido nos preguntamos por qué él no denunciaba, o sea, por qué duró 6 meses para denunciar. Y es una pregunta que nos hacemos también cuando vemos casos de acoso y de abuso sexual que no se denuncian. Entonces, para nosotros sería acá la pregunta, ¿cuándo denunciar un abuso? Inmediatamente ocurre. El asunto con eso es que cuando hay una sensación de indefensión aprendida, que es un concepto que ya hemos explicado aquí, una idea de no puedo denunciar porque no me van a creer, principalmente en el caso de los hombres, que las denuncias de hombres están, subestimadas, no las toman en cuenta. Y en estos casos da mucha vergüenza ir a denunciar, y que cuando denuncies te digan que tú necesitas pruebas más contundentes para poder hacer la denuncia, o para que la denuncia se tome en cuenta, porque las cosas que te están pasando no son lo suficientemente significativas para tú ver tu vida en una amenaza, o para que las autoridades lo consideren así. Y es una pena. Eso se ve en la miniserie y se ve aquí también en nuestro país, en la vida real. Entonces, eso hace que las personas tengan esta dificultad de ir a denunciar porque se sienten indefensos, y es una indefensión interna propia de la misma sensación de inadecuación. O sea, yo no soy una persona que merece, yo no soy una persona estructurada, yo no tengo un valor ni para mí mismo ni para los demás. Entonces, cuando tenemos esa estructura, nosotros llegamos a un punto en el que nos odiamos a nosotros mismos. Entonces, él decía en la miniserie que él tenía una cosa que para él era más importante que sus relaciones y que el amor que él podía sentir por otra persona, que era el odio hacia sí mismo. Entonces, el odiarse a sí mismo lo colocaba en escenarios vulnerables, y entonces buscar la validación, la aprobación, buscar el éxito en su carrera, lo hacía conectar
con personas, en este caso con un hombre que también lo abusó sexualmente y lo llevó al exceso de consumo de sustancias psicoactivas, y con esta mujer que él intentó darle una taza de té un día cualquiera y que ella lo abordó tanto con validaciones personales, con halagos, con inclusión en su vida, pero también con acoso, con hostigamiento. ¿Qué hace, perdona Wildania, qué hace a una persona acosar a otra? ¿Por qué la persona acosa? Yo creo que depende de muchas variables. En este caso yo podría mencionar, por ejemplo, la necesidad de reafirmación. En la serie vemos que el acoso, si la terminan de ver, no quiero dar tantos spoilers, sí, por favor. pero esta persona, la mujer acusadora, también había sido víctima en toda su infancia de maltrato, de violencia intrafamiliar. Entonces, esto crea también esta estructura, lo mismo, de personalidad, de baja autoestima, de falta de valor, de esta sensación de no importa lo suficiente, de vergüenza. Entonces, puedo identificar en el otro esto, pero cuando ya yo he creado un alter ego de poder, de carácter, encima de todo eso que yo pienso de mí, de todo ese odio que me tengo, porque esta acosadora no había acosado solamente a él, sino a un sinnúmero de personas. Entonces, es una dinámica que lleva a una persona a acosar, la propia necesidad de reafirmación, de validación y de posicionamiento de poder que aprende a obtenerla de esa forma. Una pregunta, Wildania, ¿a quién tú le recomendarías esta serie? ¿Qué tipo de persona te gustaría que la viera? Yo creo que los hombres se aburren muchísimo viendo cosas así porque ellos entienden que a ellos no les pasaría nunca. Entonces, un hombre que pueda conectar consigo mismo o que pueda conectar con la historia de este otro hombre puede identificar, se puede identificar a sí mismo como víctima de acoso o de abuso en algún momento, o puede identificarse a sí mismo como abusador o acosador, interpretando o entendiendo cómo se sufre, cómo se maneja eso desde el dolor, desde el malestar. Entonces, tal vez puede que llegue a conectar con esos mensajes para tomar una dirección diferente, porque el acoso y el abuso son fenómenos humanos de interacción social y que a veces uno no va a hacer que desaparezcan. La forma de atravesarlo es dándole un significado diferente, como pasó con esta serie. Resignificar tu historia muchas veces te lleva a sanar y a encontrar las herramientas para ser más fuerte, para tener más capacidad de identificar dónde necesitas poner límites y para procesar las relaciones interpersonales desde una posición más, con carácter y interés personal. Bueno, pues súper interesante. Si de repente las personas no solamente pueden identificar a través de esta serie cuándo accionar en el momento en que sea acosado o abusado, qué hacer, qué tipo de respuesta tener, sino que también eventualmente puede identificarse como la persona que en algún momento está pues infiriendo este tipo de maltrato y de acoso. Wildania, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre muy edificante conversar contigo en este Mangú de la Mañana. Así es, recuerden denunciar y buscar ayuda siempre que lo necesiten, porque no sabemos, cualquier persona a nuestro alrededor nos puede servir de apoyo y de soporte tanto emocional como relacional. Gracias, Excelente. Wildania. Vamos a recordar las redes de Wildania. Claro. Wildania Peralta. Mírala ahí. Wildania.peralta en Instagram. ¿Y dónde pueden consultar contigo, Wildania? Estamos aquí en Telar de Emociones. También tiene su página de Instagram, @Telar de Emociones. Los Excelente. contactos. Muchas gracias, Wildania. Bueno, vamos a continuar con más del Mangú, recordándoles que hoy es lunes de sazón. Así que quédense con nosotros que todavía nos falta mucho más. Pero